Se aprenderá de enseñar y de aprender, de las relaciones humanas y del sentido común. Aquí vemos una gran relación con el paradigma humanista que se usa en la psicología. Pestalozzi no cree en los castigos y en los azotes como una forma para que los niños eh, cambien sus actitudes, más bien intentará incorporar el amor y la comprensión en asuntos problemáticos. El maestro acompañará al alumno en su progreso y acciones naturales. Las instrucciones son ejercicios, el niño es actor e inventor. Se le auxilia en su inteligencia, pero ésta actúa libremente. Existirá el trabajo libre, la enseñanza mutua, es decir, el alumno trabaja en las cosas que le gustan y se aprenderá enseñando. El fin de la educación no es la perfección escolar, sino la adaptación a la vida. El autor comulga por una educación activa y contextualizada, centrada en el desarrollo del educando, en la concordancia de su evolución. Resalta la pedagogía del logro sustentada en el crecimiento autorregulado. El principio natural será esencial para Pestalozzi. Dirá que los procedimientos educativos y los de la naturaleza son una y sola cosa. Es decir, la naturaleza va en evolución y en crecimiento, va de lo elemental a lo complicado. Relacionado con la educación, se puede decir que la naturaleza lleva progresivamente al niño desde intuiciones hasta nociones claras a través de ejercicios cuidadosamente graduados. Esto es para vencer la ignorancia y sentir alegría en la dificultad del progreso hasta llegar al saber. Ayudar a la tendencia natural hacia el propio desarrollo. El método Pestalozzi se hará en 3 pasos muy grandes. El primero será grabar o bien memorizar las partes esenciales de cada orden de conocimiento. Y en segundo lugar, se vinculará con lo menos esencial, encadenándolas de manera metódica y sin lagunas. Este paso será muy importante para el proceso de aprendizaje, ya que hasta que no se tenga este totalmente incrustado en las mentes de los niños, no se podrá pasar al siguiente paso, que es obrar de manera que se mantenga este lazo, es decir, la repetición de estos conocimientos a través de acciones para que no se pierda lo aprendido. Pestalozzi dirá que nuestro saber encuentra su fuente en 3 facultades elementales. La primera, la de emitir sonidos. La segunda, la de percepción indeterminada. Esta percepción indeterminada se refiere a cuando no se tiene una concepción de lo que se está aprendiendo. Por ejemplo, cuando a un niño se le da una canasta con muchas pelotas y le dices, dime cuántas pelotas hay, el niño no sabrá hacerlo si aún no tiene la concepción de la suma y de contar en su cerebro. Él simplemente no sabrá qué responder, ya que no tiene esos conocimientos para dar la respuesta correcta. Cuando ya se tienen estos conocimientos, es una percepción determinada, es lo no sensible. Este conocimiento ya es de la unidad y ya tiene aquí la aptitud de contar y calcular. Algunas de las técnicas que implementará Pestalozzi serán a través de trabajos manuales e intelectuales. Estos serán escolares y académicos que realicen los alumnos por sí mismos. También tenía la idea de hacer equipos, pero estos equipos, el que era mayor de edad, era el encargado de instruir a los más pequeños. En la lectura, cada una de las vocales se aprendía de memoria en todas sus combinaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra cabeza al final, pero para llegar a esa palabra, la construcción de toda la palabra, se tiene que empezar por alguna vocal o alguna consonante. Se pondrá primero de una manera y luego se revertirá. Aquí tenemos en el punto número 1 A, B y B, A, las cuales se pronuncian AF y BA. Después se le agregará otra consonante y aquí ya podemos tener CAP,
y al revés sería pack. Esto se irá repitiendo y repitiendo hasta que tengan esa concepción de cómo decir esas tres palabras juntas. Después ya se le irán agregando más letras. Primero la E, luego la Z y ya al final se construye la palabra cabeza. Pestalozzi implementará un tratamiento de los disléxicos que será muy importante para su época y que aún se sigue usando en estos tiempos. Aquí las letras que exponía eran remarcadas para que lo que las diferencie resalte más a la vista. Primero que nada se pegarán por separado las letras, después las vocales irán de rojo y las consonantes van junto a las vocales para tener una buena diferenciación de cómo se ven en ciertas posiciones las letras y que esto sea de ayuda para la gente disléxica. El autor asegura que la fuente de nuestros conocimientos se encuentra en el número, en la forma y en la palabra. En primer lugar, enseñará a los objetos como una unidad, es decir, no habrá forma de relacionarlos con nada más. Aquí tenemos una figura, pero pues no sabemos todavía a qué se refiere, solamente es la unidad como figura. Después se distinguirá la forma de cada objeto. Se le dará un nombre, es decir, este es un círculo y es circular. En tercer lugar, ya se relacionará con palabras y con nombres de objetos. Por ejemplo, aquí tenemos una luna, la cual es circular, la mayor parte de las veces. El yoyo es circular, la llanta es circular y ya se puede relacionar con la figura que vimos al principio. Sobre el lenguaje, Pestalozzi hablaba y los niños repetían lo que decían y veían. Por ejemplo, cuando Pestalozzi estaba enfrente y tenía un pizarrón, daba a conocer al pizarrón y decía, este es un pizarrón. A lo que los niños repetían, este es un pizarrón. Después le iba agregando adjetivos al pizarrón para que pudieran relacionarlo con otras partes de lo que estaban viendo. Por ejemplo, este es un pizarrón blanco y los niños repetían, este es un pizarrón blanco, un pizarrón grande. Así se iba repitiendo para que pudieran relacionar lo que veían con lo que estaban escuchando. Los personajes inspiradores de Pestalozzi, quienes concordaron y discordaron con su teoría, son los siguientes. Como ya mencioné, estaba muy inspirado en Comenius y Rousseau, pero también vamos a ver quiénes estuvieron inspirados por Pestalozzi. Uno de ellos fue de Crowley, quien denominó los centros de interés que los niños deben examinar y averiguar con los materiales dados. Esto se relaciona con Pestalozzi, como él también quería que los niños cobraran un interés por ciertas cosas y de ese interés manejar lo que ellos querían hacer e ir construyendo más interés por cosas que fueran de su agrado del niño individual. Fichte designó a Pestalozzi como el único pedagogo capaz de instaurar una educación nueva, de crear un mundo completamente nuevo. Herbart, por otro lado, vinculó la escuela nueva con las ideas de Pestalozzi, que habían sentado las bases del saber pedagógico. Un autor que estuvo en contra de Pestalozzi fue Maitland, quien decía que este descubrimiento ya no ofrecía más que un interés histórico, es decir, que ya no era útil para las prácticas educativas actuales, sino que era más bien una teoría que debía ser vista como una historia. Aquí les presentaré un video de Pestalozzi. John Pestalozzi, conocido en los países de lengua española como Enrique Pestalozzi, fue un influyente pedagogo, educador y reformador suizo. Nació el 12 de enero de 1746 y falleció el 17 de febrero de 1827. Como les habíamos contado en nuestros anteriores videoscribes, muchos maestros aportaron al proceso de la pedagogía. Por ejemplo, Locke propone un concepto preciso: la educación como disciplina de la mente. Rousseau argumenta que no se educa para la vida, que la vida es la misma educación. Cree que el hombre será lo que sea su educación, ya que la educación tendría que ver con la producción de la humanidad. Montaigne
había advertido antes que no bastaba la erudición si no había virtud. Todos esos momentos permitirán la aparición de los conceptos pedagógicos, la educación, la enseñanza y el aprender. Comenio cree que es necesario de una sabiduría, una escuela universal que nos lleve a la paz. Pero después de Comenio, pocos habían entrado a untarse al oficio pedagógico como lo hizo Pestalozzi. La conexión entre la escuela y la educación. Esta relación la retomó Pestalozzi al esquematizar la idea de organizar la escuela, la enseñanza, percibir la infancia y formar al maestro. En cuanto a la enseñanza, Pestalozzi afirma que existen 3 puntos fundamentales para crear los principios de sencillez, amplitud y armonía. Estos son: enseñar al niño a representar cada uno de los objetos que se le dan a conocer como una unidad, es decir, como algo separado de aquellos con los que parece estar asociado. Enseñarle a distinguir las formas de cada objeto, es decir, sus dimensiones y proporciones. Familiarizarse lo más rápidamente posible con el conjunto de las palabras y de los nombres de todos los objetos conocidos por él. Si quiere conocer más información sobre este tema, visite www.compartirpalabramaestra.org. Yo Antes que nada, quisiera concluir con esta frase de Pestalozzi que dice que toda instrucción del hombre se reduce a ayudar a esta aspiración de la naturaleza a su propio florecimiento, lo cual yo creo que fue la base de lo que él pensaba y lo que él aportó a la educación. Y mi conclusión es la siguiente. Pestalozzi fue un soñador, y aunque fue rechazado innumerables veces por su comunidad, insistió en la creencia de que el amor hacia el prójimo es esencial para una educación completa, y su enfoque principalmente humanista, a pesar de tener debilidades en la organización escolar, es importante destacar que varios de sus principios y propuestas procedimentales continúan vigentes en el ámbito educativo. Además, su acción pedagógica y sus investigaciones empíricas abrieron paso para ver el lado técnico de la educación, vinculado con la sensibilidad de quien enseña. Por otra parte, propone ver al educando de forma individual y resalta los principios de la contextualización, el amor y la utilidad en la enseñanza como puntos rectores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas son las referencias de mi investigación. Gracias por su atención. No olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima.